La leucosis bovina es una enfermedad infecciosa crónica de origen viral y de distribución mundial que afecta especialmente al ganado vacuno a cualquier edad, incluso desde la fase embrionaria. Si bien este virus infecta a un elevado porcentaje de los bovinos, solo un bajo número desarrolla los síntomas clínicos de la enfermedad, generalmente los individuos mayores de 3 años. El resto de los bovinos infectados que no desarrollan la enfermedad clínica constituyen la principal fuente de contagio de la infección, puesto que son portadores silenciosos del virus. El contagio se produce cuando las células de un bovino infectado se traspasan mediante los fluidos corporales e infectan las células de un nuevo huésped. El impacto de la enfermedad radica en la limitación que genera para la exportación y comercialización de bovinos, y en la pérdida por la disminución de la eficiencia reproductiva y de la producción de leche. Si bien este virus no afecta directamente a los humanos, es posible que se transmita de animales a personas, un proceso conocido como zoonosis. Hoy en Conciencia, la doctora María Fernanda Gutiérrez Fernández, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, analizará este tema desde el virus en las vacas. María Fernanda, bienvenida a Conciencia y muchísimas gracias por hacernos un campito, su apretada agenda en esta visita a Costa Rica. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo se introduce usted en los virus, en el tema de los virus? ¿Qué la lleva a usted a ser viróloga? Hace varios años. La verdad fue una cosa muy divertida porque yo empecé a trabajar en inmunología y yo no estaba trabajando en la Universidad Javeriana, sino en la Universidad del Rosario en Colombia. Y de pronto el director del departamento de microbiología de la Universidad Javeriana me llamó y me dijo, necesito que se venga a trabajar acá porque usted sabe de virus. Y yo le dije, no, yo no sé de virus. Entonces me dijo, sí, porque usted hace una prueba que detecta citomegalovirus. Entonces le dije, no, pues el citomegalovirus lo conozco, pero ¿por qué hago la prueba? Pero que yo sepa de virus, no mucho. Me dice, no, ya con que usted pueda decir la palabra citomegalovirus bien dicha, se va de viróloga. Pues hace muchos años y desde esa época estoy trabajando en virus, estudiando virus y mi profesión es viróloga. Coméntenos de la situación del cáncer de mama en Colombia. En Costa Rica es un problema extremadamente serio en términos de incidencia y mortalidad. Los datos exactos yo no los tengo. Yo sé que en el mundo entero el cáncer de mama es un problema muy importante, como usted lo dice, tiene una alta incidencia, una alta prevalencia, una importante mortalidad. Antes era el cáncer de cuello uterino uno de los más prevalentes, pero desde que el papiloma tiene su vacuna, la vacuna de papiloma, que ya está bastante puesta en el mundo, ha bajado un poquito esos índices y le ha permitido como al cáncer de mama subir un poco. Entonces es una preocupación que debe ser mundial, es una preocupación que tenemos todas las mujeres y que tenemos que tratar de evitar. Y reducir sustancialmente. Leucosis bovina es una especie de leucemia, para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Qué la lleva a usted a investigar este problema y la asociación con cáncer de mama? Bueno, el leucosis bovina es como el SIDA de las vacas. Es el mismo retrovirus, es el mismo un virus, pues obviamente no es el mismo, es el virus de las vacas que produce una infección que es muy similar a la inmunodeficiencia humana, pero obviamente en las vacas. La discusión es que las vacas las tenemos nosotros para ser productoras. Entonces producen leche, producen más terneros, y ya cuando dejan de ser productoras o cuando ya han llegado a un nivel de engorde suficiente, las llevamos a matadero. Por eso no alcanzan a desarrollar la inmunodeficiencia como tal. Pero la infección, la leucosis bovina, es como un SIDA, pero en las vacas. ¿Por qué llevo yo? ¿Y es mortal? Es mortal, pero a largo plazo, porque Exacto. es una infección lenta. Claro. Entonces, en principio, si yo dejo la vaca que pase muchos años, ella va a terminar muriendo de inmunodeficiencia o de leucemia. Pero generalmente las vacas nunca llegan a eso, entonces no la vemos. Y uno de los grandes problemas de la leucemia, de la leucosis bovina, es que pasa desapercibida. Las vacas la tienen y nadie se entera, muy parecido al SIDA.
en humanos, al HIV en humanos. Entonces, pues ya la tenemos clara y ya tenemos que, y estamos ahora trabajando duro por hacerla visible. Eso es lo que ¿Cómo comienza usted a investigar este tema? ¿Es un problema mayúsculo en Colombia particularmente? No, es el mismo problema que hay en muchas partes del mundo. Yo garantizo que, es decir, en Sudamérica, en Centroamérica lo tenemos en todas partes. Es un problema que, como le digo, es silencioso. Yo no conocía la leucosis bovina, yo estaba terminando mi doctorado hace un par de años, varios más de par, y me encontré con un veterinario amigo. Le dije, yo estoy trabajando en virus entéricos, yo trabajé en virus de diarrea. Dije, no me interesa seguir en virus de diarrea porque no había como un campo muy amplio. Y le dije, yo estoy como pensando para dónde me voy cuando me acabe el doctorado. Y entonces me dijo, mire, hay una doctora que es gringa, ella es de nacionalidad estadounidense, vive en Europa y trabaja con un virus que se llama el virus de la leucosis bovina. Y ese virus parece que tiene asociación con, o ella está planteando la asociación de ese virus con cáncer de seno. ¿Usted por qué no habla con ella? Y uno cuando es recién egresado no sabe qué quiere decir hablar con ella, ¿no? Uno dice, bueno, entonces la verdad cogí internet, le busqué el correo electrónico y le escribí. Le dije, doctora Brering, usted trabaja con leucosis bovina, y ella me contestó, quisiera trabajar más, pero no tengo dinero aquí en Europa, pero me parece que en Latinoamérica y en Sudamérica, en sus países, es un problema muy importante que deben estudiar. Yo le recomendaría y le agradecería que se meta en ese campo de estudio. Y entonces así arranqué un poquito, es decir, bastante sin saber por dónde me metía, porque pasar a trabajar un retrovirus en virología es trabajar en grande. ¿Cuántos años de experiencia ya en leucosis? En esto, pues ya tengo 15 años con el trabajo además es la historia de vida mezclada entre la historia laboral y se ha convertido pues en parte de lo que yo soy, lo que tengo. Claro. Sí. ¿Hay tratamiento en el bovino con respecto a...? En el bovino no hay tratamiento y desafortunadamente no hay vacuna. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que necesitamos buscar alternativas para prevenirla. Y la mejor manera de prevenirla es contar, es saber que la tienen, contar que la tienen y entrar en los protocolos de manejo de factores de riesgo. Las alternativas cuando uno va a estudiar la leucosis bovina es tener claros los factores de riesgo, que son todo lo que hace que las vacas se contagien fácilmente, y evitarlo. En veterinaria, en Colombia, yo me imagino que también acá en Costa Rica, las prácticas veterinarias llevan a que el veterinario entre a una finca y si tiene que hacer una palpación, haga una palpación a 20 vacas y muchas veces hace una palpación con el mismo guante por unas 3 o 4 vacas. Eso no puede pasar. Vacas, claro. O va a vacunar y que vacuna con una aguja y chuza 3 o 4 vacas. No puede chuzar con la misma aguja. No puede haber un hacinamiento muy claro. Hay que saber cuáles son vacas positivas y cuáles son negativas y separarlas. Es decir, hay estrategias para prevenirlo, es manejando factores de riesgo, pero para eso tenemos que saber que está. Y yo no sé cómo funciona en Costa Rica, pero en Colombia tenemos un problema de un subdiagnóstico total. Nadie hace el diagnóstico porque nadie le ha visto la importancia que tiene. Y eso es lo que parte de lo que estamos haciendo es tratando de mejorar la calidad de la vaca, la vida de la vaca, no tener enfermedades, porque uno de los síntomas de la leucemia bovina es la inmunodeficiencia y con ella infecciones que empiezan a aparecer con frecuencia. Eleva costos para el veterinario, disminuye la producción de la vaca, bien sea para leche o para carne, y genera pues un problema que no sabemos si tiene que ver con el humano, y eso es a lo que me he dedicado yo a trabajar. Perfecto, que eso es lo que quiero que desarrollemos en los siguientes segmentos, y ojalá que haya mucho tiempo porque es extremadamente interesante. ¿Qué pasa si consumimos leche o si consumimos carne de una vaca que está eventualmente contaminada con este virus? Para allá hemos ido. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La leucosis bovina puede transmitirse entre los animales por vía oral, respiratoria, venérea, dentro del útero, por un mosquito o por intervención del veterinario. Estamos hablando de la relación de la leucosis bovina en pacientes con cáncer de mama. María Fernanda, ¿qué porcentaje del ganado en Colombia tiene esta leucosis? Es
importantísimo. La verdad son bastantes, estamos por alrededor del 60% de prevalencia. Cuando uno hace el diagnóstico de leucosis bovina hay dos momentos. Uno es la cero prevalencia, que es la detección de anticuerpos, y eso es lo que la gente normalmente hace. Las poblaciones que tienen reportada la leucosis bovina lo hacen generalmente por cero prevalencia. Cara. Es una prueba cara, pero es una prueba fácil. Lo que pasa es que en veterinaria una de las malas prácticas que hay es que hacen pool, juntan varios sueros de las vacas y hacen uno para que no salga tan costoso. Eso no se puede hacer. Parte de lo que necesitamos hacer es vaca, prueba, no 5 vacas, una prueba, no. Pero esa detecta anticuerpos. Nosotros en Colombia detectamos presencia del virus y eso es prevalencia. Y la prevalencia la tenemos del orden del 60. 60% es altísimo. Y la cero prevalencia del 40, lo que quiere decir que si nos quedamos con cero prevalencia, estamos teniendo un grupo de falsos negativos, claro, que son importantes. ¿Hay diferencia entre las razas de ganado bovino? Hay estudios que diferencian las razas, nosotros no lo hemos hecho. La razón por la cual no lo hemos hecho es porque hay muchas partes de este trabajo que no hemos hecho. La razón, no hay una razón diferente. Necesitamos mucho tiempo para seguir trabajando, pero no lo tenemos. Sí hay reportado que hay diferencias en las razas. ¿Diferencias entre las áreas geográficas en Colombia? No las tenemos marcadas. Nosotros hicimos un estudio, miramos en 5 departamentos colombianos y en general tenemos más o menos similares las prevalencias y las cero prevalencias. En términos generales, decimos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué tan importantes son los virus? ¿Qué otros casos conocemos nosotros que los virus eventualmente desarrollan cáncer? Gustavo, yo no sé cómo es acá, pero en Colombia, desde que uno empieza la universidad, le dicen, el cáncer es multifactorial, tiene causas físicas, químicas y biológicas. Siempre le dicen lo mismo, le dicen las físicas, la luz ultravioleta, las químicas, el asbesto, y las biológicas, los virus. Y ahí se queda, es decir, eso es como con lo que nosotros crecemos. Los virus sí tienen una relación con cáncer, hay unos que se relacionan mucho más con cáncer, como es el virus del papiloma que causa cáncer de cuello uterino. Ese es claramente causal. Hay otros virus que se asocian, quiere decir que están a veces presentes, a veces no, tipo hepatitis B, hepatitis C, otros 2 o 3 más virus de estos. Y hay otro grupo que está presente, pero no necesariamente sabemos si está relacionado con cáncer. Y ahí estamos nosotros, el estudio que estamos realizando es mirando a ver cuál es la palabra que debemos ponerle a esa relación, presencia, asociación o causalidad. ¿Cuándo se demostró que un virus puede eventualmente infectar células humanas? ¿Un virus de estos? Un virus de estos. El estudio empezó, esto no es muy antiguo, esto realmente es nuevo porque el virus tiene, su huésped natural es la vaca. El virus está en la vaca, el virus produce la enfermedad en la vaca y llevamos por ahí unos 20 años detrás de pensar que tenga algo que ver con el humano. Entonces empieza, cuando la ciencia empieza a meterse en un tema tan polémico, obviamente hay grupos que dicen que sí y hay grupos que dicen que no. Yo, como le conté, seguí un poco los caminos de la doctora Behring y empezamos a buscar el virus en células humanas y el primer trabajito que hicimos encontramos bajito, encontramos un 7% de virus en células de cáncer de mama. ¿Eso qué quería decir? Que si el virus está, es decir, si encontramos las proteínas virales en las células, quiere decir que el virus está por dentro, porque la única manera como el virus muestra sus proteínas es porque está adentro y está haciendo de alguna manera infectando la célula. Entonces, encontrar proteínas, así sea muy bajo porcentaje, era un dato muy importante. Eso nos llevó a empezar a continuar con el trabajo y fue ya a buscar en grupos más, es decir, un trabajo más robusto. Entonces buscamos personas con cáncer de mama y buscamos personas que no tenían cáncer de mama, pero esas personas tenían patología de mama, porque uno no consulta si no tiene nada o no lo examinan o no le hacen una biopsia si no tiene nada. Hicimos el primer trabajo que terminamos más o menos en el 2010 y en el 2010 encontramos que el grupo de mujeres que tenían cáncer con virus se parecía mucho al grupo de mujeres que tenían cáncer sin virus, pero con patología. Fuimos a publicar ese estudio y no nos lo quisieron publicar porque nos dijeron usted no tiene control. ¿Cuál es el control? ¿Dónde está el control negativo? Y a gata nos vimos. Eso quiere decir, estaba bien difícil, porque conseguir control negativo de mujeres, es decir, tejido de mama de mujeres sanas, pues no es fácil. Las mujeres que se hacen cirugía plástica para reducción de senos no nos servía, porque es mucha grasa, y la grasa nos daña la prueba, es una prueba de biología molecular para amplificar genes virales.
entonces no pudimos trabajar por ahí, entonces nos tocó hacer un gran trabajo detrás del Instituto de Medicina Legal en Colombia. Y fuimos hasta allá, presentamos todos los procesos de presentar el proyecto, toda la parte ética, que es una parte muy compleja, y el Instituto de Medicina Legal aceptó trabajar con nosotros y nos dieron tejido de mujer sana. Sana es cero patología de mama, cero todo. Cero antecedentes. Cero también. antecedentes. Pues en principio uno no sabe muy bien en la gente que muere, que llega a medicina legal, qué antecedentes tenga, pero no tenía ninguna patología de mama comprobado por patólogo. Y aquí se arma un trabajo gigante con mucha gente, porque estamos simultáneamente trabajando los virus en el ganado, con apoyo de Becol, que es la compañía que nos ha apoyado a nosotros toda la parte veterinaria, y trabajamos el virus en el humano con un hospital que se llama el Hospital de Mederi en Bogotá, con medicina legal, y arrancamos con muestras positivas para tumor, es decir, tumor maligno. Podríamos tomar muestras con tumores benignos o con patologías distintas y con tejidos sanos. Y arrancamos a buscar virus. Serían los controles negativos. En los tres, serían los controles negativos, usted lo ha dicho bien. En caso de cáncer de mama, ¿cómo estamos seguros nosotros que el agente causal fue ese virus? No. No podemos decirlo. Por Dios, nada que ver. Causal ya lo tenemos descartado. Lo teníamos descartado desde la fase anterior, cuando vemos que la patología, pues desde la patología no maligna y la patología maligna, los dos tienen el virus, ya estamos diciendo aquí no hay causalidad, aquí hay presencia. Entonces la siguiente pregunta es de qué nivel de asociación tiene. Entonces necesitábamos los controles negativos. Y entonces arrancamos el trabajo, nos vamos con biología molecular. Y lo bonito de esto es que estábamos comparando simultáneamente a la vaca, porque estábamos interesados en ver por dónde estaba pasando, ¿cierto? Porque, bueno, ¿de dónde le llega a uno un virus humano, un virus de vaca, que se transmite por vía sexual o por vía sanguínea? Entonces uno dice, bueno, aquí algo está pasando. Entonces empezamos a mirar simultáneamente los linfocitos de la vaca, que es donde está el virus, la leche de la vaca, la carne de la vaca, el seno humano sin patología, seno humano con patología benigna y seno humano con patología maligna. Y hacemos el cuadre a ver en dónde está el virus. Claro. En el siguiente segmento tengo que preguntarle de nuevo, bueno, si hay consumo de leche o de carne de una vaca que está con el virus, si esa persona se va a infectar. Pero en el siguiente segmento desarrollamos esta idea. Ya regresamos. Las vacas positivas a leucosis son más susceptibles a otras enfermedades e infecciones, y como se altera la respuesta inmune, también se afectan los programas de vacunas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la presencia de un virus, leucosis bovina, y su relación con el cáncer de mama. María Fernanda, un poquito de la parte metodológica. ¿Qué hacen ustedes en el laboratorio? Ustedes examinan la sangre, examinan el suero, examinan leche, examinan carne. Coméntenos un poquito toda esta parte de lo que ustedes desarrollan en su laboratorio. Bueno, el virus está dentro, los virus se caracterizan por ser parásitos intracelulares obligados. Están dentro de los linfocitos, que es la célula blanco, la célula donde puede entrar y multiplicarse. Entonces nosotros tenemos que buscar sitios donde hayan linfocitos. La sangre de la vaca es el sitio donde más linfocitos hay, sin duda alguna. Entonces tomamos la sangre de la vaca, que sea sangre completa, para poder separar los linfocitos. Los separamos por técnicas bioquímicas y le extraemos el DNA, porque nosotros hacemos pruebas de biología molecular, amplificamos el DNA de los linfocitos de la vaca, de los linfocitos o de las células que encontremos en la leche, las células que encontremos en la carne, igual con las células mamarias, en el cual extraemos DNA y hacemos una prueba que se llama la prueba de PCR o la prueba de polimerasa en cadena para amplificar los segmentos. Y una vez amplificamos los segmentos, ya tenemos, dependiendo, hay un segmento en especial del genoma que nos dice diagnóstico, presencia o ausencia. Y una vez tenemos ese, nos vamos y amplificamos otros segmentos, uno que es el que tipifica el virus, nos dice qué genotipo es y nos ayuda luego a compararlo con los de la vaca
es decir, todos los segmentos de las células que hemos sacado. Y tenemos amplificamos otro gen, que es un gen que se llama el gen TAX. El gen TAX es el gen que nos muestra, es el gen que tiene el virus para generar el proceso de multiplicación celular anormal, que es lo propio del cáncer. Entonces, terminamos trabajando con pruebas bioinformáticas porque hacemos secuenciación de los genomas, hacemos pruebas bioinformáticas para mirar cómo están esos genomas y empezamos a comparar todo ese material. Terminamos teniendo un montón de información porque eso es lo mínimo básico. Por el otro lado, ahorita una de mis estudiantes está en Berkeley con la doctora Bering y está trabajando en varias cosas. Una está mirando si el virus pasa en cultivos celulares de célula a célula. Está trabajando en una prueba que se llama PCR in situ, que es hacer la PCR en la célula para ver en qué parte de la célula se está multiplicando el virus. Ahora sí, respondamos la pregunta que dejamos planteada en el segmento anterior. Usted me dice que esta vaca está positiva para este virus. ¿Qué pasa si yo consumo leche al pie de la vaca, como decimos nosotros aquí en Costa Rica? Ok, nosotros hemos hecho estudios con la leche. Efectivamente, la leche de las vacas positivas es positiva porque tiene linfocitos. Entonces, sí está positiva. Si nosotros pasteurizamos la leche... el virus se muere. Sí, la verdad, conclusión fácil, sin problema, tomar leche pasteurizada sin estrés, tranquilamente. Igual con la carne. Nosotros tenemos muestras de carne que también, nosotros hicimos un estudio muy aleatorio en que cogimos lo que uno más come. Yo no sé cuáles son los cortes que más se consumen en Costa Rica, pero en Colombia las chatas y el hígado se comen y tienen una celularidad importante. Miramos la presencia de virus, está porque están en los linfocitos, cocinamos la carne y listo, no tenemos problema. Carnecita bien cocinada y lechecita bien pasteurizada. Pero independientemente a eso, la pregunta suya, si yo estoy, en Colombia le decimos postrera, la leche de la vaca al pie de la vaca, de la vaca al vaso y del vaso a la boca, hay una discusión muy importante y es que los virus entran por la vía que saben entrar y por ahí producen infección. Pero si yo me tomo un virus que entra por vía sanguínea o por vía sexual, pues, y me lo tomo, pues el pH ácido del estómago lo desbarata fácilmente. Los pHs intestinales también lo dañan. Entonces, en general, el consumo por leche es un consumo, o por carne, no está claro. No está demostrado. No. Entonces, la pregunta que usted me va a decir, entonces, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó al seno? La respuesta es no sabemos cómo llega al seno. Estamos ahí, estamos en esa discusión, porque la teoría dice que si yo tomo leche o como carne no pasa nada. Ok, pero déjeme replantear este último punto. ¿Cómo se asocia la leucosis bovina al cáncer de mama? No, ¿quién ha dicho que se asocia? Yo hasta ahora estoy en la mitad de los estudios. La discusión ahorita que tenemos, presencia sí, causa no, asociación estamos, porque es que hay una pregunta que nos hace falta responder y es ¿qué le pasó a las mujeres negativas? A las mujeres de medicina legal. Y a las mujeres de medicina legal les pasó una cosa muy particular. Cuéntenos. Que también están positivas. ¿También están positivas? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una población en general con leucosis, con presencia de segmentos virales. Pero ya esa presencia de ese virus en las mujeres negativas, obviamente nos da muchas preguntas. No hemos podido seguir a las mujeres negativas. Si nosotros pudiéramos seguir a las mujeres por mucho tiempo, podríamos saber si las que están negativas van a ser después un proceso maligno o benigno y luego maligno, y si las que están benignas van a pasar a maligno. Nosotros eso no lo sabemos porque todos estos estudios son de corte. El consumo de leche ha cambiado obviamente en los últimos años y yo diría que un porcentaje muy importante de nuestras poblaciones consume leche pasteurizada. Pero hay una incidencia más alta de cáncer de mama en aquellos pueblos donde se consume leche al pie de la vaca hoy en día. No tengo esa respuesta. Lo que sí le puedo decir es que hay países en el mundo que no consumen productos bovinos y no tienen un cáncer de mama. Y no lo tienen muy bajito el cáncer de mama, pero muy bajito. Y hay los países que tienen alto consumo de productos bovinos tienen alto. Pero eso es parte de los antecedentes, pero no puedo contestarle a usted. Es decir, yo le digo de corazón que no tenemos una asociación muy alta, no estamos
seguros que no hay causalidad y podemos seguir consumiendo nuestros productos. Lo que hay que hacer es cuidar mejor a las vacas. Ok, hablemos de prevención y control. Sí. ¿Qué medidas proponen ustedes? Vaquitas sanas, por favor, vaquitas sanas, poner que la leucosis bovina sea de notificación obligatoria, porque al tenerla que notificar tenemos que cuidarlas. Los veterinarios tienen que ser mucho más cuidadosos en sus prácticas de campo y si tenemos vacas positivas tenemos que separarlas de las vacas negativas, manejarlas separadas para que no haya contagios entre ellas. Si hay que hacerle el análisis molecular, ¿el gobierno paga esos análisis o es el dueño de la finca? Ojalá que el gobierno pagara algo. Nos diría divino, nadie los paga. Nadie tiene la importancia en este momento de ese Tampoco el dueño de la finca está interesado en hacer ese gasto. Nadie lo tiene, ellos no saben que esto es importante. Nosotros ahorita estamos en una discusión importante proponiendo, este trabajo que hicimos lo hicimos, Colciencias es la entidad que financia en Colombia la investigación. Colciencias nos ha financiado y nos ha contribuido muchísimo y nuestra propuesta final va a ser que es una zoonosis, que el problema es una zoonosis, que es una infección que pasa de los animales al hombre, pero que en principio no está causando cáncer. Tenemos que tener un buen manejo de los veterinarios. Muchísimas gracias, María Fernanda. Le agradecemos muchísimo que haya sacado ese tiempito, como decíamos al inicio, y feliz regreso a Bogotá. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.